Se viene Leopoldo Moró, se suma a la mesa de QR. Vamos a presentarlo a Leopoldo con este posteo que hizo en redes. Vamos a arrancar la charla por ahí, nos parece muy importante, de una presentación que se hizo junto con otros diputados y diputadas. Los diputados nacionales, Cecilia Moró, Santiago Cafiero, Matías Molle, Daniel Arroyo, Leopoldo Moró, ingresaron en el juzgado de la doctora Sandra Arroyo Salgado. No es menor el juzgado, ahora lo vamos a hablar, una denuncia penal contra, acá hay algo muy interesante que nosotros en QR venimos sosteniendo, nombres reales de personas que trabajan desde lo digital detrás de seudónimos, ¿no? Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, que se identifica como Fran Fijap, Luciano Cabrera, el trumpista, y los usuarios de la red social X, Gordo Edición y Tomás Delce, cuyas identidades se desconocen, y aquí las razones. Por integrar una asociación alcanzada por el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime a quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 10 de este código, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembros de la asociación. Bueno, allí la denuncia. Nos parece muy importante, creo que lo hemos dicho en los últimos programas de QR, nos hacemos la pregunta de cómo se construyen los límites a situaciones que no están muy encuadradas en la lógica política de los últimos tiempos, muy novedosas, pero a nuestro sentido común ciudadano, yo les diría hasta cívico, nos hace ruido por todas partes. Nos referimos a posteos que invitan o que le piden al presidente que armen a civiles para ir a tomar el Congreso, o a los tanques e imágenes de tanques disparando contra el Congreso con los diputados y diputadas adentro. Leopoldo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, ¿cómo surge y cuál es la relevancia, a tu criterio, de esta acción judicial? Bueno, tiene que ver con lo que vos acabas de decir, cómo se construyen límites. Esos límites hay que construirlos, a nuestro juicio, en la calle, no dejándose extorsionar por la represión, no dejando que se instale el miedo para inmovilizar a la sociedad. Se construye en el Congreso, lo estamos haciendo, tratando, por ejemplo, de rechazar los últimos decretos de delegación legislativa que reformaron la Ley Orgánica de Policía Federal y el resto de las fuerzas federales. Un trabajo en comisión importante en estas horas. Un trabajo en comisión importante que se reflejó ayer en un debate muy importante, que en realidad debió haberse dado en el Congreso, porque estamos discutiendo ex post, porque se tomaron estas decisiones fuera del marco de lo que es el control republicano y el control de la ciudadanía. Hay un experto en esta materia que yo le tengo mucho respeto, que dice que la seguridad sin control es poder sin ley. Y nosotros no estamos dispuestos a darle a este gobierno, mucho menos a este gobierno o a cualquier otro, poder sin ley. Y el otro límite se construye en la justicia. Pero para construir el límite de la justicia, a la justicia hay que traerla a la cancha, porque no viene sola como debería. De oficio. Frente a estas situaciones debería haber fiscales que actúen de oficio. Pero sabemos que Casal, el procurador interino, solo responde a de intereses de los grupos fácticos. Siempre que tiene que dar algún dictamen lo hace en función de lo que le interesa a Estados Unidos o lo que le interesa a los poderes fácticos de la Argentina. Entonces no actúan los fiscales como debieran. Esta acción es traer a la justicia a la cancha. Exactamente. Por eso la hemos radicado en distintos lugares. Estos diputados que firmamos esto, bueno, por nuestro lugar de residencia, que es la zona norte, estamos dentro de la jurisdicción del juzgado de Sandra Arroyo Salgado. La senadora Di Tulio hizo una denuncia en paralelo, en términos casi similares, en un juzgado de Morón. Entonces queremos traer a la justicia a la cancha. ¿Por qué? Porque también la pelea por mantener y sostener los derechos y garantías de los ciudadanos se da en el ámbito de la justicia. Y hay claramente en ese ámbito dos sectores. Un sector que está alineado con las políticas represivas y persecutorias del gobierno, que es el que se suma al gobierno en las denuncias sobre terrorismo, cada vez que hay manifestaciones, etcétera, y otro sector que está respondiendo razonablemente bien en términos de los parámetros democráticos, que es el sector que, por ejemplo, bueno, hace pocas horas atrás dejó sin efecto el fallo precisamente de Arroyo Salgado en relación a estas chicas que habían protagonizado un hecho que ni siquiera
entra o encuadra dentro de una contravención municipal, la decisión de procesar a la gente de la Policía Federal que gaseó a la nena de 10 años en Plaza Congreso, la identificación del gendarme que intentó matar a Pablo Grillo porque fue un tiro directo. Guerrero todavía no está procesado, pero sí ya está identificado y va camino a un procesamiento. La decisión hace unas horas atrás de la doctora Servini de Cubría de desprocesar definitivamente a quienes habían sido detenidos en la manifestación de la ley de base, la decisión de una jueza de la Ciudad de Buenos Aires que pocas horas después de una cacería en la Ciudad de Buenos Aires dejó en libertad a 147 personas. Es decir, ahí hay una tensión. Nos das una buena noticia, hay un sector del Poder Judicial que está reaccionando más o menos a derecho en este sentido. Bueno, en general esto viene ocurriendo, no es una regla, pero viene ocurriendo sobre todo cuando hay casos que están por afuera de Comodoro Pi, ¿verdad? Vos viste que todos los hechos trascendentes que se fueron avanzando, la condena a Marcelo D'Alessio, los grupos de espías, etc., todas esas causas se iniciaron fuera de Comodoro Pi. No es una regla general, porque también dentro de Comodoro Pi hay quienes están comprometidos con la defensa de los valores institucionales de la Argentina. Pero hay tensión y bueno, también es un campo de batalla. Lo es la calle, lo es el Congreso y tiene que serlo la justicia. A ver, Leopoldo, por más que sea una obviedad, me parece interesante el ejercicio. Alguien podría decir, pero estas cosas ocurren en las redes y en las redes no hay que tomárselo muy en serio. Casi que es un territorio del juego, un territorio de la ironía, de cruzar ciertos límites, pero llega hasta ahí. Bueno, ese mismo razonamiento llevó a que no se aplicara este artículo del Código Penal a Revolución Federal. Y eso tal vez fue uno de los factores que generó las condiciones para que terminara en el atentado a Cristina. Vos recordás que el juez Martínez de Giorgi quiso aplicar y sumar a la causa del atentado a Cristina este artículo respecto a la gente de Revolución Federal, que habían transitado un camino que fue generando condiciones para que la escalada de violencia alcanzara el límite que alcanzó. Las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno, las antorchas hacia el interior de la Casa de Gobierno, la guillotina exhibida en Plaza de Mayo, las manifestaciones en la casa que aquel entonces habitaba Cristina o en el Instituto Patria pidiendo explícitamente la muerte de Cristina. Todo eso quedó fuera del foco de la justicia y quedó en la impunidad. Y esa impunidad es muy probable que haya tenido que ver con ese clima que derivó en el intento de asesinato a Cristina. Estas cosas no hay que dejarlas pasar, no hay que hacerse el distraído o fingir demencia como hace buena parte del Poder Judicial, que yo caracterizo como ejército de ocupación con toga, porque es el ejército de ocupación que primero le mira a sus mandantes de Estados Unidos y después a los poderes fácticos para decidir hacia qué lado inclinan la balanza de la justicia. Bueno, eventualmente una de las cosas que se mencionaban en esos posteos ocurrió realmente en Brasil y ocurrió también en Estados Unidos, ¿no? Armar gente, armar civiles, ir al Parlamento y tomar el... Bueno, en Brasil intentaron dar vuelta al resultado de una elección. Hoy Bolsonaro enfrenta un juicio que le puede significar 40 años de cárcel por ese intento, ¿no? Es decir, se está moviendo. Y Trump tratando de castigar económicamente a Brasil por ese juicio. Lo que demuestra la dependencia de estos sectores de las políticas centrales de Estados Unidos. En el caso de Cristina, por ejemplo, yo creo que uno de los factores que activó a la Corte corrupta a coronar un proceso que estuvo invalidado desde el principio fue la señal que dio Estados Unidos cuando decidió resolver que Cristina no podía ingresar más y cancelarle la visa. Esa para mí fue la señal de largada para bajar la sentencia contra Cristina. Matías, Guido, si tienen preguntas. No, digo, ¿existen las herramientas legales para perseguir este tipo de delitos o este tipo de conductas? Porque más allá del artículo que se cita para la denuncia, da la sensación de que las leyes todavía no han abarcado o no han contemplado toda la complejidad que tienen las redes sociales, su funcionamiento, cuáles son los mecanismos de identificación de los usuarios que por ahí son un usuario con un nombre ficticio y que los que se conocen porque ellos mismos se han dado a conocer. ¿Cómo analizas eso? Sí, pero eso no tiene que ver con herramientas legales, tiene que ver con herramientas prácticas para hacer esas identificaciones. Cuando las quieren hacer, las hacen al instante. Cuando hay alguien
un tuitero, por ejemplo, que amenazó a Macri, inmediatamente lo identificaron y lo detuvieron. Para identificar a estas chicas que hicieron esa protesta en la vereda de Esper frente a las agresiones de Esper contra la hija de Cristina, actuaron con absoluta rapidez y eficacia. Las herramientas están, incluso hay herramientas desde el punto de vista conceptual en lo penal más duras que esta. Nosotros, bueno, acá es un tuit, está reducida la manifestación al artículo 213 bis, pero nosotros en la denuncia sumamos el 210 bis, que tiene que ver con el alzamiento contra el orden constitucional. Cuando vos decís, hay que llevar los tanques al Congreso, ¿qué estás diciendo? Hay que hacer un alzamiento, aunque sea de carácter temporal, armado, contra una institución de la República. Hay herramientas, claro que las hay. Y hay herramientas que exceden las fronteras de la Argentina. En simultáneo con esto, ustedes saben, o tal vez lo han comentado. Perdón, Leopoldo, porque más algunos son funcionarios del gobierno, algunas de estas personas. Pero por supuesto, ¿no? claro, por supuesto. Por eso nosotros pedimos también que se haga un peritaje sobre los ingresos a Casa de Gobierno, a Casa Rosada, de todos estos personajes. Bien. Y hay muchas otras medidas que se pueden adoptar. Pero además les quiero decir algo que seguramente por ahí ustedes ya lo mencionaron en algún momento. Hace unos días se conoció, el viernes pasado precisamente, se conoció un informe de 9 relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la Argentina. El Consejo había enviado hace 2 meses al gobierno argentino un largo cuestionamiento que en una actitud antetelevisiva voy a leer, pero muy brevemente, porque es muy grave. El gobierno ni siquiera se dignó a contestar. Entonces, ¿qué hicieron los relatores? El viernes pasado dieron a conocer públicamente la nota que habían enviado y el gobierno argentino no respondía. Fíjense en ustedes lo que dicen en Naciones Unidas, porque esto no se dice desde la dictadura militar en adelante respecto a ningún gobierno argentino. Dicen que han recibido con inquietud noticias sobre violaciones a la libertad de expresión desde el inicio del gobierno de Milei y Bullrich. Libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, uso de armas letales y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas, así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias y acciones que impiden la independencia del Poder Judicial y por lo tanto el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos. Esto no se dijo, desde la dictadura que no se dice sobre Argentina algo así en Naciones Unidas. Respecto a ningún gobierno de distintos signos de los que hubo desde el 83 en adelante, se ha dicho esto desde la dictadura. Ahora yo te podría decir, Leopoldo, por parte de Naciones Unidas. No para alivianar lo que se dice, pero el momento de la gobernanza global de esta institución está muy venido abajo, digamos. Más coloquialmente, a nadie le importa un bledo, básicamente, lo que diga Naciones Unidas hoy en cualquier conflicto del mundo, de los más graves que hay. Es cierto, pero también no es menos cierto que eso recae sobre la eficacia que tienen estas instituciones para impedir que estas cosas ocurran, pero no recae sobre el estado de opinión que se genera a nivel planetario. Es decir, una condena de esta naturaleza o una advertencia de esta naturaleza puede ser que no tenga un efecto concreto. No es que esto la va a asustar a Bullrich, seguramente no la va a asustar, pero sí genera un estado en la opinión pública respecto a la caracterización que se tiene de un gobierno. Y eso incluso influye en las inversiones, o mejor dicho, para decirlo en otros términos, en las desinversiones, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, porque vos sabés que en la Argentina no hay inversiones, se están yendo las inversiones. La inversión extranjera directa tiene un déficit de 1.500 millones de dólares. Guido y Matías se meten cuando quieras. ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento está el gobierno de Milei a tu criterio, Leopoldo? Yo me preguntaría en qué momento está la sociedad más que el gobierno. Bueno. ¿no? Yo creo que la sociedad está entrando en una etapa de hartazgo, de profunda desilusión respecto a quienes tenían una expectativa en relación al gobierno. ¿En qué lo ves? Y yo lo veo en el comportamiento cotidiano, más allá de las manifestaciones que se van incrementando de protesta, lo que está ocurriendo alrededor de los médicos residentes, lo que está ocurriendo en el rechazo a las modificaciones, incluso de parte de algunos sectores que se supone que ideológicamente están cerca del gobierno, como es el agro, en el rechazo a las modificaciones que se intentan en el INTRA, en el INTI. Es decir, hay una protesta creciente, pero además yo lo veo en el comportamiento cotidiano de la gente, en el comportamiento que tiene cuando sube un colectivo y protesta porque los pasajes aumentan permanentemente, o mejor dicho,
si digo bien, el pasaje, o la gente que va al supermercado y protesta en la caja porque cada vez se tiene que llevar menos cosas, o porque tiene que sacar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Y se ve también en sectores que están perdiendo rentabilidad, que creían que iban a estar beneficiados por esta política y se encuentran de la noche a la mañana con que no están beneficiados. ¿Por qué? Como se ha ido agotando y ya no da más el ajuste sobre jubilados, sobre trabajadores y sus salarios, etcétera, ahora el ajuste va sobre la rentabilidad de las empresas, y no siempre solamente sobre la rentabilidad de las empresas chicas, incluso sobre la rentabilidad de grandes empresas, algunas de las cuales están quebrando. Pero sobre las dos cosas que mencionás, te digo, puede haber una descripción ideológica que, como en otros momentos, les haga bancarse momentos de pérdida, pero se vienen reformas que siempre quisieron, laboral, tributaria, previsional, y del lado de la gente, bueno, pero la esperanza puede estar puesta aquí, o mejor dicho, no hay un punto de acumulación en la oposición o en alguna oposición para canalizar eso que vos estás observando. No, yo creo que la gente está percibiendo de que Milei los lleva a la era de hielo, es decir, a congelar todo para mantener esta situación como está e ir avanzando en el proyecto o en el plan de pobreza planificada, digamos, para estratificar a la sociedad en un nivel de pobreza muy alto, con un 20 o 30% que escapará a esa Pero Leopoldo, circunstancia. si la sociedad tuviera capacidad de interpretar que esto es un esquema de pobreza planificada, la elección de octubre debería estar perdida por el gobierno. Y por lo menos con lo que decía Matías recién, Pero más o menos, de mínima está reñida. Pero tampoco hay que darla por ganada al gobierno. Yo no se la doy para nada por ganada al gobierno. Yo no es que descrea ni tampoco pretenda desacreditar el trabajo de los encuestadores, etcétera. No es mi métier, tampoco estoy para eso en la actividad política. Pero yo no la doy de ninguna manera ganada para el gobierno, en absoluto. No la doy ni cuantitativamente ni cualitativamente. Cualitativamente te dicen, bueno, no, la Libertad Avanza va a tener, por razones matemáticas, siempre muchos más legisladores que los que tiene hoy. Sí, Eso claro, es obvio. en cualquier escenario. En cualquier escenario. Pero la derecha va a tener menos. Porque lo que sume la Libertad Avanza lo va a perder el PRO. Las bancas que pierda, que gane Libertad Avanza, las pierde el PRO. Sí, en diputados. En diputados. En el Senado no En el tanto. Senado se verá. Sí. Por lo tanto, ¿sabes qué va a ocurrir cuando termine la elección? Que la Libertad Avanza va a estar con la misma cantidad, o la derecha, perdón, Sí. va a estar casi con la misma cantidad de legisladores que tiene hoy, porque van a tener ganancia por un lado y pérdida por el otro. Van a andar en los 80 legisladores, los famosos 87 héroes, no sé si le alcanzará a llegar incluso a los 87 héroes. Y desde el punto de vista cuantitativo está por verse. Se decía, no, la Libertad Avanza va a triunfar en grandes distritos, después de lo que ocurrió en Capital, donde sí, efectivamente ocurrió. Pero a poco tiempo de que ocurrió eso en Capital, ocurrió lo de Rosario, donde perdieron la elección a manos de una fuerza o de un espacio político que no se denomina Fuerza Patria, pero tiene las mismas características de lo que pretende ser Fuerza Patria. Hablando de Fuerza Patria, está claro que, lo decía Matías, bueno, hay una alianza y es un dato muy, muy importante, hay un acuerdo. ¿Sentís que se va construyendo una madurez política que no estaba hasta hace muy poco en función del desafío que se tiene? Te diría en las elecciones de la provincia, te diría en las nacionales, pero te diría en lo que viene, en todo el proceso que viene. Tiene 2 años más de gobierno Milei. Esa madurez se la va a ir imponiendo la sociedad, a los dirigentes, y está ocurriendo. De hecho, lo que estábamos recién mencionando acerca de que hay un mayor estado de conciencia en la sociedad, o pérdida además de expectativas, etcétera, va generando condiciones para que los dirigentes perciban o registren, aquellos que tengan la capacidad de hacerlo, que hay una especie de exigencia de la sociedad donde ya no se trata de dirimir si está bien o está mal el gobierno de Milei, sino qué va a reemplazar estas políticas. Y yo creo que eso va llegando a la dirigencia. La sociedad está percibiendo claramente que vamos hacia las 3D: default, depresión y deflación, que no es lo mismo que desinflación. ¿Para vos eso es inevitable? Inevitable. ¿Default? Default, depresión y deflación. O sea, deflación significa caída de precios, pero a la vez esto significa caída de consumo, porque viene de la mano de la caída del Es consumo. decir, caída de precios por tierra arrasada, digamos. Claro. La caída del consumo significa pérdida de rentabilidad de las empresas, pérdida de rentabilidad significa desempleo.
que es la etapa en la que estamos entrando. Ya en los grandes conglomerados estamos en ya casi 2 dígitos de desempleo. Para vos eso es inevitable. Absolutamente inevitable. Que es lo que está tratando desesperadamente de evitar el gobierno que le ocurra antes de la elección. Por eso han roto todos sus libros y hoy han intervenido con la compra de 500 millones de dólares en el mercado. Tienen una desesperación enorme. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen dólares. Eso está claro como el agua. ¿Y eso a qué nos lleva? Al default, claramente. Y a una depresión general de la economía que se está viviendo en todos los sentidos. Incluso recién lo acabamos de mencionar. Sí. A pesar de las medidas de aliento, casi el ofrecimiento de entregarse sin cortapisas a la inversión extranjera, no hay inversión extranjera. Te hago una última pregunta, más de índole personal, político pero personal. ¿Con quién te gusta conversar? ¿Con quién sentís que en la conversación te vas nutriendo? ¿Sabés la respuesta de antemano? No, la verdad que no. Con Cristina. ¿Hablas seguido? Relativamente seguido. ¿Y es con quien más te gusta conversar en ese nutrirse en términos de lectura del momento político? Sí, tal vez porque venimos de la misma generación política, del mismo tránsito político, a pesar de que lo hicimos en distintas fuerzas o en fuerzas diferentes, de la misma experiencia generacional. Nos sigue gustando más que el tuit la lectura. Y bueno, todo eso genera afinidades. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está? Muy bien, con un enorme coraje, enfrentando una situación injusta, pero a sabiendas de que está, de alguna manera, pagando el precio que significa defender al pueblo. Precio que pagaron otros líderes del movimiento popular argentino en el pasado. Irigoyen lo pagó en condiciones físicas aún peores, porque estaba en la isla Martín García en la década del 30, donde no había ni siquiera leña para calentarse, por eso volvió con una pulmonía que lo mató. Perón lo pagó en el exilio y Cristina lo está pagando con esta imposición injusta de una justicia que, reitero, está alineada con los intereses de los poderes fácticos. ¿Y crees que ya maduró, ya construyó, ya tiene muy en claro qué rol va a jugar mientras esté detenida? Yo creo que lo maduró antes de que ocurriera. Por eso la respuesta tan rápida. Primero, la respuesta que dio la sociedad en esa inusual movilización en defensa de la inocencia de Cristina, porque se trata además de defender la inocencia de Cristina, que fue gigantesca. Bueno, todos tenemos testimonio de eso. Dicho sea de paso, también fue el escenario de una acción represiva del gobierno de Milei y de Bullrich, que paraban micros que venían de distintos lugares del país, lo que demuestra que era una actitud sistemática, y no solamente hacían requisas, sino que te fotografiaban los documentos, fotografiaban a los pasajeros, en una clara violación a la ley de inteligencia, porque están construyendo un archivo o están haciendo almacenamiento sobre la pertenencia política de los ciudadanos. Por eso cuando el tiro contra Grillo, a la media hora salió Patricia Bullrich a decir que era un militante kirchnerista de Lanús. ¿De dónde sacó esa información? Pero volviendo al tema de Cristina, digo, yo creo que ella estaba preparada de antemano para esto que sucedió, creo que la sociedad y la militancia también, y por eso está dando la respuesta que está dando. Y por eso la desesperación de estos sectores minoritarios que no saben qué hacer con Cristina. Leopoldo, nos encanta que vengas, gracias.